Cuando estás empezando a programar o cuando ya llevas un tiempo, existen dos opciones. Te puedes tirar por una rama más generalista, ¿no? Un programador más generalista y hacer cualquier cosa, o puedes especializarte, puedes buscar un nicho, puedes buscar algo que te guste y que sea un nicho muy concreto y especializarte en una cosa muy concreta. Yo hoy os vengo a hablar de un nicho en el que hay mucho trabajo. Es verdad, no paran de llamarme los recruiters. Os estoy hablando del mundo Dynamics 365. Dentro de lo que es el mundo Dynamics 365, Microsoft engloba dos ramas bastante diferenciadas. Lo que viene a ser los ERPs, Dynamics Finance and Operations o Dynamics Business Central, y lo que viene siendo Power Platform y Dynamics Customer Engagement, ¿no? Lo que viene siendo el más conocido como Dynamics CRM, aunque engloba ya mucho más, por eso le llaman Customer Engagement, o la rama Power Platform. Yo hoy os voy a hablar de esta segunda rama, de Customer Engagement y Power Platform, ¿vale? Es una rama en la que creo que hay mucho trabajo, hay mucho potencial y donde se está buscando a mucha gente. Faltan perfiles especializados en Dynamics 365. Es verdad que por alguna razón que yo no termino de entender, la verdad, Microsoft es como que no es muy atractivo, no es una rama por la que tira mucha gente, ¿no? Las tecnologías Microsoft, .NET, Dynamics, etcétera, etcétera. Pero bueno, digo que no termino de entenderlo porque, bueno, podría llegar a entenderlo cuando hablábamos del framework antiguo, ¿no? De .NET Framework, pero desde .NET Core y las últimas versiones esto ha dejado de tener mucho sentido. Pero esto es un tema que ya trataré en otro vídeo, si hay que tratarlo. Aunque Microsoft no es muy atractivo, por lo visto, para introducirse en el mundo de la programación, la verdad es que tiene mucho tirón en el mundo empresarial y es una muy buena opción si quieres vivir de la programación. Por lo tanto, te voy a dar unos consejitos por si te interesa un poquito el nicho de Dynamics 365, que ya te digo que es muy interesante. ¿Qué tienes que hacer si quieres ser programador Dynamics 365? Si quieres extender el producto y hacer plugins o hacer cositas para Power Platform, dedicarte y ganarte la vida con esto. Bueno, lo primero que tienes que hacer es aprender a crear plugins con .NET. Dentro de poco haré un vídeo concreto, único, solo hablando de este tema. Por lo tanto, si te quieres enterar cuando salga y quieres que YouTube te avise, pues aprovecha este momento, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y te enterarás de uno de mis próximos vídeos donde hablaré de este tema concreto, ¿vale? Luego tienes que conocer la librería de JavaScript para, para tratar los temas de front dentro del mundo Dynamics, dentro del mundo Power Platform. Deberías conocer mínimamente cómo funciona Dynamics Customer Engagement, cómo son los distintos módulos, cómo funciona Power Platform, cómo va por dentro, cómo, bueno, un poquito el producto, ¿vale? Eso te va a ayudar, pues, entrar en Microsoft Learn y te vas mirando los distintos módulos, las distintas ramas y por lo menos un poquito de saber cómo funciona, ¿vale? Ir empezando poquito a poco. Y luego, como desarrollador del mundo Power Platform o Dynamics 365, Customer Engagement, ¿vale? Hay una serie de herramientas que deberías tener y conocer, ¿vale? También haré vídeos concretos sobre cada una de estas herramientas más adelante, o sea que no te preocupes y si te interesa el tema, seguiremos hablando sobre este tema, ¿vale? La primera de las herramientas es un indispensable para todo programador de Dynamics 365, que es el XRM Toolbox, ¿vale? Es una herramienta que es como un aglomerador de herramientas, ¿vale? Donde distintos creadores, distintas personas que van subiendo sus propias herramientas y un montón de utilidades que te van a ayudar en tu día a día como programador de Dynamics 365. Tienes que conocer también, tienes que tener Visual Studio para programar plugins, ¿vale?
Y Visual Studio Code, si quieres, como versión para trabajar con JavaScript, aunque con Visual Studio también te valdría, ¿vale? Pero Visual Studio Code es mucho más ligero, y si solo tienes que hacer un JavaScript para un tema que solo afecta al front, pues te lo vas a levantar mucho más livianamente, ¿no? Un Visual Studio Code. Luego tienes que tener sí o sí el plugin registration, que te va a permitir registrar plugins, ¿vale? Ya veremos más adelante, entraremos más en detalle, y también te va a permitir debugar estos plugins, ¿vale? Y luego hay una extensión para navegador, tanto para Chrome como para Internet Explorer, que se llama Level Up for Dynamics 365. Y esta es también un indispensable al que le dedicaremos un vídeo exclusivo. Bueno, pues estos son mis pequeños consejitos para ir empezando, ¿vale? Y lo dicho, buen nicho, mucho trabajo, bien pagado cuando comienzas a tener experiencia, así que ya sabes, si te interesa, sígueme.